Bien, buenas queridos y queridas estudiantes. En esta ocasión vamos a discutir, a conversar sobre la Revolución Francesa en nuestra asignatura. Como les había mencionado al inicio, nosotros hemos propuesto una lectura integral del siglo XX para entender esa historia mundial. Sin embargo, creemos que es importante empezar por dos hitos que no están en el marco del siglo XX, sino que más bien tienen dos siglos anteriores que les preceden, pero que son fundantes precisamente de la dinámica y la lógica del siglo XX. Y por ello entonces vamos a revisar en el texto de Hobsbawm lo que significó y lo que implicó la Revolución Francesa de 1789. Así que les pido estar atentos y atentas. Voy a compartirles pantalla para que ustedes puedan ver la presentación que les he preparado. Bien, queridos y queridas estudiantes, como ustedes pueden ver y observar en la pantalla, este texto de Eric Hobsbawm y también como lo pudieron hacer previamente, el texto nos permite una comprensión más amplia que solo la narrativa secuencial de los hechos. Nos parece importante entender las razones, las causas y también, por supuesto, la determinación que este proceso revolucionario marcó para el resto de naciones en el mundo, para el mundo entero. Por ello se considera un hito, ¿no? ¿Cuál era el estado, digamos, sociopolítico en Europa, ¿no? En términos de cómo se configuraban los estados? Básicamente lo que teníamos en Europa se llamaba monarquías absolutistas, es decir, reinos que estaban regidos básicamente por esto que será el derecho divino. ¿Qué significa esto, no? Significa que la designación del poder en cada reino lo hacía directamente la iglesia. Eso quiere decir que estas monarquías estaban de alguna manera reinando en Europa, porque estamos refiriéndonos al contexto europeo, estaban reinando a partir de esta designación que hacía la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía poder en la época feudal, ¿no? Estamos hablando de un momento de transición entre el modo de producción feudal al modo de producción capitalista. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que básicamente las relaciones entre los seres, las relaciones de producción, tenían que ver con el trabajo, sobre todo trabajo de la tierra. Es decir, habían unos señores feudales, dueños de la tierra. Por acá, por América Latina, los llamamos gamolales o terratenientes, ¿cierto? En Europa se le llamaba el señor feudal, quien era el propietario de la tierra, ¿no? Y esa tierra tenía algunos trabajadores, los siervos de la gleba, que estaban precisamente al servicio de estos señores feudales, ¿ya? Estas eran las relaciones de producción que en Europa se mantenían para, de alguna manera, sostener este status quo que estaba basado, como les había dicho, en lo que nosotros llamamos las monarquías absolutistas.
Bien, entonces, como ustedes pueden mirar acá, como están observando en la diapositiva, todos estos reinos, ¿no es cierto?, son reinos centrales, digamos, en Europa, que estaban precisamente extendiendo la posibilidad de coloniaje en el mundo, ¿no? No podemos imaginarnos entonces, cuando pensamos en la Revolución Francesa, la división de estados nacionales modernos que en el capitalismo tenemos, al que asistimos, ¿no? Por tanto, esta sería un mapa, ¿no?, de lo que estaba sucediendo precisamente en Europa. Particularmente, aquí podemos observar el Reino de Francia, ¿no es cierto?, al frente con el rey Luis XVI, ¿no? Básicamente, la idea del poder divino tenía consigo la imposibilidad de la alternabilidad de esa corona en distintas familias, por lo tanto el poder estaba concentrado siempre en las manos de determinadas familias, ¿no es cierto?, que por herencia y sobre todo al primogénito le correspondía efectivamente la conducción de ese reino, ¿no? Ahora es bien importante también observar qué sucedía con la distribución social o la organización social en Francia, pero también en el resto de reinos, ¿no? Es importante mirar cómo estaba distribuida la escala social, y como ustedes pueden ver en la punta de la pirámide tenemos al rey, ¿no?, y acompañando al rey a la reina, pero sobre todo el rey. Luego tenemos una diversificación, ¿no?, en la nobleza, que es la segunda capa de esta pirámide social, ¿no? Como ustedes pueden ver, tenemos la alta nobleza, la media nobleza y la nobleza baja, ¿no? La alta nobleza está constituido por príncipes, duques, marqueses, condes, ¿no es cierto?, estos títulos nobiliarios que eran entregados por el rey básicamente a quienes eran señores feudales también, es decir, quienes ostentaban los títulos de propiedad de las tierras y los títulos nobiliarios entregados por el rey a cambio de la protección y la dirección de determinados reinos, ¿no es cierto? En esta parte de la pirámide también tenemos a la iglesia, que es la parte sobre todo más importante, constitutiva de esta pirámide social, en función de que, como les había comentado, eran aquellos quienes distribuían el poder, ¿no es cierto? Y ustedes aquí pueden observar al alto clero, sobre todo aquí, cardenales y obispos, al clero medio, abades, abadesas, miembros de cabildos, curas de parroquias, y al bajo clero constituido por frailes y monjas, ¿no? Esta es una parte fundamental de esta segunda capa de la pirámide social francesa, y esta parte de aquí, la nobleza, ¿no?, era precisamente la que permitía mantener ese orden implantado tanto por la monarquía como por la iglesia. Es importante mencionar entonces que esta pirámide, ¿no es cierto?, está sostenida básicamente en su base por esta diversificación de la siguiente capa social, ¿no? Esta es una sola capa social en la que se encuentran, ¿no?, entre los siervos, como ustedes ven aquí abajo, pero también a los comerciantes, banqueros, artesanos, propietarios igual de tierras, pero pequeños propietarios, no grandes propietarios como los de acá, ¿no? Y también vamos a encontrar en esta otra sección de la pirámide también a los profesionales de clases medias, juristas, abogados, médicos, etcétera, etcétera. Y en la base de la pirámide, pues ustedes van a ver aquí campesinos, jornaleros, trabajadores urbanos y siervos de la gleba, que servían básicamente a los que están acá. Estos eran los propietarios más grandes de Francia, ¿no? Es importante mencionar además que estos de acá no pagaban impuestos, ¿no? Básicamente esta parte de la pirámide social no pagaba impuestos, y esta de acá era la base de la pirámide, que tenía que diezmar y tributar. Es importante además mencionarles, compañeros y compañeras, que la Revolución Francesa, si bien marca un hito porque
permite la expansión del pensamiento político, del accionar político en el mundo en función de cómo nos organizamos en términos de estados y repúblicas, también hay movimientos y revueltas que preceden la Revolución Francesa, que no es la única. Por ejemplo, la de Inglaterra y la de Estados Unidos, que son las más importantes, que marcan, digamos, de alguna manera el destino, y ya vamos a ver más adelante por qué. La de Estados Unidos, que se realiza en 1776, la de Irlanda, que se realiza en 1782, la de Bélgica en 1787, y la de Holanda, que se realiza en 1783, y la de Inglaterra en 1779. En Inglaterra ya existía, por lo tanto, lo que denominamos la monarquía parlamentaria, es decir, un rey con menos poder, pero un parlamento que permitía efectivamente un ejercicio un poco más equitativo de poder en la sociedad, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que haya sido, digamos, un ejemplo absolutamente libertario, porque también fue una revolución burguesa. Ya vamos a entender en el transcurso de la clase a qué nos referimos con una revolución burguesa. Decíamos entonces, la Revolución Francesa no es un acto aislado, ¿no es cierto?, sino que sucede en el contexto de las revueltas, pero además es importante mencionar que es uno de los estados monárquicos más populoso, ¿no?, después de Rusia, es decir, uno de los estados más importantes, por lo tanto, tiene contundencia también en este ejercicio de expansión del pensamiento político, sobre todo. Es una revolución que trajo consecuencias también en nuestro proceso de independencia como países de la región o latinoamericanos, y provocó movimientos de movilización. ¿Cuáles serían las razones entonces en este contexto que estamos marcando? En el siglo XVIII, Francia fue el mayor rival económico de Inglaterra. Y esto es importante porque Francia comenzaba a disputar a Inglaterra la lógica de comercio. De hecho, la importancia, digamos, de esto que mencionábamos, de la revolución de Estados Unidos y la revolución inglesa, es porque en esta rivalidad histórica que tenían Francia e Inglaterra, por la competencia y del comercio colonial, ¿no es cierto?, del coloniaje en el mundo, Francia participa abiertamente en el proceso revolucionario de los Estados Unidos, ¿no?, en el proceso independentista de los Estados Unidos, ¿ya? Contra Inglaterra, perdón, efectivamente, ¿ya? Eso quiere decir que había una disputa muy contundente y muy fuerte entre Francia e Inglaterra, tanto así que en 60 años, desde 1720 hacia 1780, su comercio exterior crece muchísimo, crece cuatro veces, ¿no?, lo que tenía normalmente. Tenía un sistema colonial mucho más dinámico que el que tenía Inglaterra, ¿no es cierto? Tenía Haití, Canadá, Guyanas, y esto complicaba la relación entre los británicos y entre los franceses, ¿ya? Era una de las monarquías más absolutas que estaba en plena expansión. Había reformas tributarias que fracasan, ¿no?, y por lo tanto fracasa Luis XVI también, y se provoca lo que Hobsbawm llamará la reacción feudal, ¿no? 26 millones de habitantes, de 26 millones de habitantes, 23 millones eran parte del tercer estado y apenas 400,000 de la nobleza. Ya vamos a explicar más adelante, ¿no?, a qué nos estamos refiriendo. Entonces, la nobleza, como les había mostrado en la pirámide, tenía privilegios, ¿no es cierto?, no pagaban impuestos, tenían, digamos, algunos derechos feudales, ¿no? Y precisamente la reacción feudal se da porque en este contexto de crisis, para que arranque la Revolución Francesa, tienen que comenzar a pagar impuestos, no en la misma medida que pagaba digamos, la base de esta pirámide, pero sí comenzaban a sentir un poco de privación en todos sus derechos, ¿no? En todos los derechos, más bien dicho, en todos los privilegios que tenían, ¿no?
Entonces, los reyes crean una clase aristocrática cuya tarea era básicamente la de administrar y tener el poder y el control financiero de ese Estado monárquico. Es decir, quienes tenían los puestos o los cargos públicos básicamente tenía que ver con la nobleza, ¿no es cierto? Con el título nobiliario, si no, tú no podías acceder a ningún cargo público, ¿no? Económicamente las inquietudes de los nobles no eran justificadas, es decir, había un problema que cada vez más les aquejaba, ya no solo a la base de la pirámide, sino también a estos sectores medios de la pirámide, ¿no? Los nobles eran más guerreros que trabajadores, estaban excluidos de comercio o de cualquier profesión, no podían ser comerciantes ni tenían la posibilidad de ser profesionales medios como sí existía, digamos, en las otras segmentaciones de esta pirámide. Su renta dependía de sus propiedades, es decir, tantas propiedades, entonces la posibilidad de obtener renta o dinero, ¿no es cierto? También matrimonios a conveniencia, pensiones y donativos, ¿no? La inflación reducía sus ingresos fijos, es decir, este problema de la nobleza es que la inflación por la que estaba pasando Francia era muy compleja en función de que ya no solo estaba golpeando a la base, a esta base expoliada, sino también a estos sectores medios que veían que sus privilegios mermaban. Esto genera un conflicto entre la clase media y la nobleza, ¿no? Y la nobleza además exprimía absoluta y totalmente, ¿no? Al todo el resto de la pirámide, ¿no? Entonces, esto hizo que los nobles crearan una especie de profesión del feudalismo, es decir, se volvieran unos parásitos en función de cobrar básicamente mucha más renta al resto de trabajadores, al siervo de la gleba, a los artesanos, etcétera, etcétera, ¿no? Esta actitud de la nobleza irritaba sobre todo a la clase media y a los campesinos. ¿Qué significaba esto? Que esta, digamos, formación de la burguesía, ¿no? Y aquí quiero explicar la diferencia. La burguesía en este contexto es aquella que está viviendo en la parte más urbana o en los burgos, en las ciudades, ¿no? Todavía no estaban conformadas como clases sociales necesariamente. Era una clase media, ¿no es cierto?, ilustrada, que podía acceder a educación y a formación, pero que no se constituía necesariamente, por lo menos hasta 1789, como una clase social, ¿no? Esto acompañado de que la miseria generalizada en Francia hacía que el crecimiento demográfico se intensifique y por lo tanto los diezmos, es decir, la 10ª parte de lo que se producía se entregaba a los señores feudales y la tributación, es decir, los siervos de la gleba, los campesinos, los propietarios de la clase media, digámoslo así, tenían que además pagar no solo el 10% a los señores feudales, sino también tenían que tributar a la corona y a la iglesia, es decir, un impuesto por triplicado que tenían que pagar a los dos estamentos que gobernaban efectivamente el sector de la, digamos, que gobernaban a través de esto que hemos conocido, que hemos llamado monarquía absolutista, ¿no? ¿Cuál era la condición de la monarquía? Había problemas de administración fiscal, ¿no es cierto? Las reformas que imponían fracasan. Francia está envuelta en la guerra norteamericana, como ya habíamos dicho, en 1776, y esto provocó efectivamente que buena parte del presupuesto de Francia fuera para la guerra, para sustentar la guerra de los Estados Unidos. Esto provoca la bancarrota francesa y efectivamente Luis XVI declara la bancarrota francesa, ¿no? Aunque se responsabiliza, esto nos dice Hobsbawm, del derroche de Versalles, es decir, de que María Antonieta, la esposa de Luis XVI, estaban desconectados absolutamente del pueblo y no entendían la carestía y la miseria por la que estaba pasando, pues disfrutaba de banquetes y de lujos, etc. Estos gastos no suponían más que el 6% del presupuesto. Básicamente lo que hacía que el proceso de pauperización de los franceses
se sostenga era básicamente el aporte del Producto Interno Bruto del 25% a la guerra, por ejemplo, y la deuda, precisamente también para el sustento de la guerra y de los lujos, por supuesto, tenía o consistía en el 50% de todo el presupuesto. Como ustedes ven entonces, el 6% del presupuesto estaba dispuesto para los gastos suntuarios o de la corte, el 25% para guerra y diplomacia y el 50% la deuda que generaban también estos otros dos rubros, ¿ya? Entonces, aquí Hobsbawm nos permite aclarar cómo estaba distribuido el presupuesto y qué causaba, digamos, esa masificación de la miseria también hacia 1789. Es importante que entendamos lo que digamos, la repercusión de la guerra de los Estados Unidos en Francia. Esto, digamos, importa en función de que Lafayette, un noble francés, también vaya a combatir. Es decir, los franceses no solo aportaron con presupuestos, armas, deuda, sino también con refuerzos para combatir en la guerra contra los ingleses a favor de los Estados Unidos, y uno de ellos era Lafayette, ¿no es cierto? Y era importante porque Lafayette, con estas ideas revolucionarias o de independencia de los Estados Unidos, también convoca a lo que denominamos los tres estados, ¿no? El primer estado, como veíamos en la pirámide, era la nobleza, el segundo estado era el clero, y el tercer estado era el pueblo llano, ¿no? Ya vamos a ver cómo en porcentajes estaban conformados, porque el tercer estado básicamente nunca tuvo participación política, ¿no? Es importante también entender que esta revolución no fue dirigida necesariamente por un partido o un movimiento, aunque hayan sido los jacobinos que en un momento determinado hayan tenido una conducción importante. Básicamente los jacobinos representaban a los republicanos, ¿no?, que querían la independencia de un poder particular para la naciente burguesía. La burguesía tenía ideas del liberalismo, de los filósofos y de los economistas, del pensamiento económico, político, jurídico, de derecho, que se había expandido por toda Europa, principalmente a través de logias y clubes como la francmasonería, ¿no? En 1789 se proclaman los derechos del hombre en un manifiesto, ¿no?, que limitaba la propiedad del clero, de la iglesia, ¿no es cierto?, que demolía los privilegios de la nobleza, pero no necesariamente fue democrática e igualitaria, ¿no?, que se mantuvo o se inauguró en el derecho la propiedad privada como un derecho natural, sagrado, inviolable e inalienable, ¿no? Se forma una monarquía constitucional, ya vamos a explicar de qué se trata, ¿ya? Y esto es importante mencionar, ¿no?, que a partir o después de 1789, el 14 de julio, se promueven revoluciones campesinas como movimientos amplios, ¿no? El feudalismo se abolió hasta 1793, es decir, el derecho a la propiedad sobre la tierra y sobre los hombres. En resumen, es un triunfo, diríamos así, de la política burguesa, ¿no?, en este momento. Aquí vamos a ver nosotros esta conformación de estos tres estados, ¿no?, a través de lo que serían estos clubes políticos, ¿no es cierto?, los jacobinos, que representa el ala de la burguesía, los girondinos, que representa el ala más monárquica, más comprometida con el pensamiento de la nobleza y del clero, y los sans-culottes y los cordeleros, que representaban más al tercer estado. Es importante mencionar también acá que esta división, ¿no?, en el Parlamento, después de que se declaran los derechos del hombre en 1789, se puede constituir una asamblea y un modelo monárquico parlamentario. ¿Qué significa esto, compañeros? Que aunque sigue existiendo el rey, ciertamente,
la asamblea va a declararse como una asamblea constituyente, como una asamblea que haga una constitución, ¿no? Que permita tener un contrapoder y un ejercicio de contrahegemónico contra el rey, ¿no es cierto? Aunque el rey seguía en sus funciones, de todas maneras, los tres estados se habían reunido ya como una asamblea constituyente y en esa asamblea constituyente, por supuesto, se habían demarcado las posiciones ideológicas. Como les decía, los girondinos representaban a un ala de la izquierda absolutamente moderada o al centro, con su representación que es la burguesía. Los girondinos representaban a la derecha y se ubicaron al lado derecho del Parlamento y el resto del pueblo se había ubicado a la izquierda. Es el caso de los sans-culottes, ¿no es cierto? Que eran otro, digamos, club, porque en los clubes se agrupaban digamos, el quehacer político, vienen de los clubes religiosos, entonces estas ideas eran más cercanas, por supuesto, al pueblo, ¿no? De todas maneras, digamos, incluso esa radicalidad combinaba el respeto a la pequeña propiedad y la hostilidad a los ricos, ¿no? Exigían una democracia libertaria, igualitaria, directa, ¿no es cierto? Una tendencia política que expresa, si uno quiere, a la gran masa de los pequeños entre la burguesía y el proletariado, ¿no? Los sans-culottes al final quedan en el olvido. Digamos, no es una línea que persevere mucho, pero sí los girondinos y sí los jacobinos, es decir, la derecha y el centro moderado, digamos, que son finalmente los jacobinos quienes conducen la revolución de las masas, ¿no? De 1789 a 1791 hay una asamblea constituyente, ¿no? Hay una racionalización de la reforma, es bien importante porque se reforma el sistema métrico decimal, ¿no es cierto? Hay una política económica liberal para el campesinado, ¿no? Se pensaba en tierras comunales, para los trabajadores las proscripciones de gremios, para los artesanos la abolición de las corporaciones, ¿no? Pero aún así la plebe tuvo muy pocas ventajas, salvo las de las tierras de la iglesia, ¿no? Que tenían, ¿no?, que ser redistribuidas de alguna manera, pero como sabemos, en la lógica de la propiedad privada, natural e inalienable, ¿no? Hasta que en 1791 se puede organizar una constitución, ¿no?, que evitaba los excesos democráticos y que digamos, la monarquía de alguna manera, como ya les había mencionado, podía efectivamente mantenerse. Hacia 1792 tenemos la República Jacobina, este periodo del terror dirigido por Robespierre, ¿no?, que tenía de alguna manera dos frentes de batalla. Por un lado, la contrarrevolución al interior, es decir, está la girondina, más de derecha, más monárquica, y el ala más radical de la izquierda, ¿no? Danton fue un periodista, un jurista también, que plegaba cada vez más por la radicalización de la revolución, detenida siempre por Robespierre, ¿no?, que era más moderado, básicamente. Entonces tenía el frente radical y el frente conservador antirrevolucionario, pero por otro lado Robespierre también tenía la ofensiva que se había marcado desde los otros reinos circundantes a Francia, con el temor y el miedo de que la revolución se extienda. Entonces, si ustedes ven, no, tenía dos frentes internos y un frente externo, ¿no? En la República Jacobina, ¿no es cierto?, conocida también, como les decía, la defensa de la revolución, también comienza una purga, ¿no? Es decir, de guillotinar a todo aquel que pretendía sobrepasar, digamos, el gobierno jacobino o el gobierno de Robespierre, ¿no? Entonces, ¿qué hizo este régimen? Movilizó el apoyo de las masas contra la disidencia girondina, que, les repito, es el club político que estaba a la derecha, que se ubicó a la derecha del Parlamento. De ahí esta idea de las ideologías de izquierda y derecha. La derecha estará
cómo se ubicaron los girondinos a favor de los ricos, de los nobles, y la izquierda a favor del pueblo y de los excluidos, ¿no? Una movilización general para conservar el apoyo de las sans-culottes, marcaron el terror contra los traidores, en control general de los precios, una constitución más radical. Como les mencioné, se abolieron los derechos feudales con pequeñas indemnizaciones o con indemnizaciones para los propietarios, y abolieron la esclavitud en las colonias, ¿no? En el siglo XVIII, Francia fue el mayor rival económico de Inglaterra, como ya les habíamos mencionado, ¿no? De 23 millones de franceses, 400.000 son la nobleza, que representan apenas el 1.7% de la población, ¿no? Esto es importante que ustedes miren. Solo el 2% de la población francesa, como ya les había dicho, era noble, ¿no? En la imagen ustedes pueden ver la dirección del monarca, del rey Luis XVI, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver aquí en el gráfico digamos, la concentración de la riqueza en apenas este 2%, y todo el resto de pobladores franceses que debían tributar. Eso significaba el 98%. Vuelvo a repetir qué significó esto de la reacción feudal. La nobleza gozaba de privilegios, no pagaba impuestos, pero en la crisis que se desata desde 1788, ¿no es cierto?, tienen que pagar impuestos. El clero era el único que tenía exención de impuestos, es decir, que no la pagaba, ¿no? Y tenía derechos de cobro feudales, es decir, que también lograban tributar o tener una renta a través de el alquiler y el trabajo de sus tierras, ¿no? La monarquía absoluta había privado a la nobleza de independencia y de responsabilidades políticas, cercenando viejas instituciones de los representativas, los estados y los parlamentos. Esto quiere decir que le había quitado un poco de poder, ¿no?, a los señores feudales, y eso les hacía efectivamente tener una posición contraria, digamos, a la monarquía. En lugar de sostener sus privilegios, digamos, de sostener los privilegios que cada vez se venían mermando, entonces comenzaron más bien a organizarse, ¿no? Esta reacción feudal de medios propietarios, de pequeños propietarios. Existían inquietudes de los nobles que no fueron justificadas, estaban excluidos del comercio y de la guerra, y vivían de rentas y pensiones y donativos, ¿no? Esto provoca entonces que la reacción comience, ¿no?, en cascada, también a exigir a la base de la pirámide más pagos de impuestos. A esto se le denomina la reacción feudal, ¿no es cierto? Y permite también que estos sectores medios, que los campesinos, o que la burguesía que estaba ubicada allá en las ciudades, puedan convertirse precisamente en aquellos detractores del mismo régimen monárquico. Como ustedes pueden ver y observar aquí, compañeros y compañeras, este 2%, ¿no?, era el que obtenía o el que concentraba un quinto de la tierra, ¿no? Es decir, si bien es cierto, no había mayor acaparación de la tierra, pero la miseria en la que vivía o que se desarrollara Francia tenía ya complicaciones muy fuertes. La posesión de la tierra se dividía así: el 40% en campesinos, el 18% en la burguesía, el 16% en los nobles y el 4% en el clero, ¿no es cierto? Aquí ustedes pueden ver que los ricos comerciantes, banqueros, pequeños propietarios alcanzaban el 80% de la pirámide y el 12% los siervos, así como ustedes ven dividida aquí esta pirámide. En este contexto, la miseria y el retraso técnico y el aumento de la población, el aumento demográfico, provocó serios problemas de hambre, es decir, la gente no tenía que comer, tenía que además pagar diezmos, tributos, para que los campesinos puedan de alguna manera sobrevivir. Se había propendido una cosecha de trigo, que además esa cosecha de trigo fue un fracaso desde 1788 hacia adelante, ¿no?
Esto provocó, digamos, esta miseria y este fracaso de la política fiscal de Luis XVI hace que se convoquen a los 3 estados, ¿no? Y la burguesía, por supuesto, comandando de alguna manera esta resolución, ¿no? Además, como es clausurada por Luis XVI, porque veía intereses efectivamente de tanto esta reacción feudal como de los sectores medios, la mandó a clausurar y ellos se reunieron en un sitio donde se jugaba pelota, ¿no? Y allí decidieron efectivamente no retirarse hasta que tengan su constitución. Estamos hablando de 1789, ¿no? Como les decía, todavía ahí había una idea de mantener a la monarquía y no de ser una república absolutamente. La idea de la diferencia entre una monarquía y una república sería básicamente que la monarquía concentra todo el poder para sí, solamente es instaurada por el derecho divino, y la república tendría ya que ver con la división de los poderes, ¿no es cierto? Y que no estén concentrados o que no estén en la base del derecho divino, ¿no? Se comienza en estos albores de la revolución a trabajar en los conceptos de pueblo y nación como conceptos revolucionarios, ¿no? ¿Cuáles son las razones de la revolución, compañeros y compañeras? Más allá de las reformas del tercer estado, ¿no es cierto?, de estas reformas que que fracasan, las cosechas, etcétera, 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 vamos a poder ver algunas razones, ¿no es cierto?, como una de las principales que permiten incentivar este movimiento revolucionario, que es básicamente el movimiento de las ideas de la ilustración y el enciclopedismo. Aquí vamos a poder entender algunos personajes, como por ejemplo Hobbes, Locke, Rousseau, que ya trabajaban o cuestionaban esta idea del derecho divino, ¿no es cierto?, sino de la división de los poderes, por ejemplo, del contrato social, ¿no? Es decir, toda la teoría sobre el derecho, sobre la política, estaban ya asentadas en las bases, y el enciclopedismo que permite conjugar la ciencia al conocimiento, además diversificarla, aunque no en los sectores populares, pero sí en los sectores medios, incitan ya unas ideas que serán el germen de esta revolución, ¿no? La economía deficitaria, como ya habíamos observado, ¿no? ¿Cuáles eran los porcentajes destinados? ¿No? 25% a la guerra y a la diplomacia, el 50% a la deuda y apenas el 6%, digo apenas porque siempre en la historia aparece como un dato más inflado a los gastos de la corte, ¿no es cierto? Estos son los elementos. Además, las malas cosechas. ¿Qué quiere decir eso? Que en 1788 y en 1789, literalmente, las cosechas de trigo, que eran la base para el principal alimento europeo, sobre todo francés, que era el pan, escaseaba, ¿no? Y eso hace que la gente comience a morirse del hambre. Y el 14 de julio, ¿no? Se toma una cárcel de tortura medieval, como la Bastilla, de donde también se pudieron obtener municiones. Un dato interesante es que esta revolución, ciertamente que es conducida por la burguesía, no como clase social consolidada hacia 1789, sino como un segmento naciente de esta pirámide social, es realmente realizada por los sectores más pobres. Las pescaderas salen con sus cuchillos, las mujeres salen, digamos, indignadas porque no tenían que comer, a reclamar precisamente el derecho, ¿no?, al pan, por ejemplo, ¿no? Y a la imposibilidad de la tributación y de la expoliación fiscal de las que eran fruto, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque uno de los papeles fundamentales en la Revolución Francesa está siendo jugado por las mujeres, ¿no?, que concomitante a la Declaración de los Derechos del Hombre, hay una declaración de las mujeres también en función de que se respete su estatus, porque si, digamos, los siervos en esa pirámide tenían una condición absolutamente precaria,
digamos, la mujer en esa base piramidal tenía todavía una condición mucho más precaria que la de los mismos siervos hombres, ¿no? Por la desigualdad que existía, la inequidad, digamos así, de la que era fruto también la mujer en su condición de reproductora. Es importante mencionar eso. Entonces, hacia 1789, ¿no es cierto? Perdón, sí, hacia 1789, nosotros tenemos ya un proceso revolucionario que combina revoluciones campesinas, ¿no es cierto? Y que cuestionan de alguna manera la posesión sobre la tierra, pero sobre todo que emancipan a través de los derechos del hombre, ¿no? Con esta idea de igualdad, fraternidad, equidad, igualdad y fraternidad. Perdón. Igualdad, fraternidad y solidaridad, ¿no es cierto? Pero ya vamos a ver cómo estos elementos se conjugan entre sí, porque si bien es cierto, esto es parte de la Declaración de los Derechos del Hombre, no son necesariamente expresiones que nacen del pueblo, sino de esta clase liberal burguesa que se conformó, ¿no? ¿Cuál es la fase? ¿Cuáles son las fases? ¿No? Como les había mencionado, de 1789 hacia 1791 hay una asamblea constituyente, es decir, un parlamento que va a ser una constitución, ¿no? Y aquí la conduce la burguesía moderada, cercó tierras comunales y estimuló a los asentistas rurales, es decir, aquellos que trabajaban la tierra. Y la secularización y venta de las tierras de la iglesia, ¿no? Hacia 1792 hay una nueva guerra de los liberales moderados y radicales que querían la libertad y veían a Francia como la causa de la liberación para el resto de Europa. En 1792, por lo tanto, se derriba ya la monarquía, es decir, Luis XVI fue guillotinado, ¿no es cierto? Entonces ahí, digamos, el poder republicano de los jacobinos comienzan a dirigir los destinos de la nación a través de esto que se va a llamar el periodo del terror, desde 1792 hacia 1793, fecha en que también es guillotinado Robespierre. Hay matanza de presos políticos en este momento del terror, hay una guerra total contra el enemigo extranjero. Les había dicho que Robespierre tenía que cubrir estos frentes, y de 1700 hasta 1794, ¿no es cierto? Robespierre ejerce esta política en el que se cambia incluso los meses del año y el ordenamiento de los días, de los meses, ¿ya? Hasta 1795, pues, fecha en que Napoleón, ¿no es cierto?, después de su campaña en Egipto, efectivamente logra con sus ideas penetrar nuevamente a la República Francesa, ¿no es cierto? Y en 1804 entonces se declara dictador de Francia y nuevamente pues esta idea queda imposibilitada cuando hablamos del concepto republicano de Estado-Nación. Es importante mencionar lo que hemos dicho en función de entender qué significó la Revolución Francesa. Como conclusión general, nosotros podríamos mencionar lo siguiente. Primero, fue una revolución que, aunque contó con la participación de las masas, fue una revolución conducida y liderada luego por la burguesía. Como les decía, no como una clase consolidada, después sí, por supuesto, pero al inicio de la Revolución Francesa no. Y entonces por eso determinamos que es una revolución liberal, ¿no? Porque basó, digamos, toda su constitución y toda la lógica del armaje de la República en función de la igualdad, la fraternidad y la libertad,
que se proclamaban los derechos del hombre, como les había mencionado. Pero efectivamente, cuando tienes una sociedad dividida en clases, porque en la Constitución se proclama también el derecho a la propiedad inalienable y como forma natural, entonces no vas a tener posibilidades reales de, en el derecho, constituir una igualdad entre las clases sociales. Es decir, fraternos eran únicamente aquellos que tenían la posibilidad del acceso a la formación, a la educación, y estos clubes políticos, que como habíamos dicho, son el germen también de los partidos políticos, sobre todo venidos de las mismas órdenes eclesiales, ¿no?, que existían en la época. Luego también tenemos el tema de la fraternidad. Como ya habíamos dicho, la fraternidad existía solamente entre los iguales, entre la burguesía, no entre los propietarios burgueses, digámoslo así. El derecho no se imponía de igual manera para pobres y ricos, burgueses y proletarios. Y la igualdad, la libertad tenía como elemento central la libertad de los medios de producción, es decir, que había unos que eran propietarios de los medios de producción como la tierra y otros que eran libres de los medios de producción, que tenían que vender su fuerza de trabajo. Entonces, esta idea o estas ideas que aparecen revolucionarias son interpretaciones del pensamiento liberal de la burguesía, es decir, alrededor de sus propios intereses. Porque, vuelvo a repetir, porque en una sociedad fraccionada en clases es imposible mantener la igualdad entre los seres humanos. Entonces había igualdad solamente entre los burgueses, ¿no? Es decir, intraclases, pero no interclases. Es decir, igualdad intraclases quiere decir en horizontal, que la burguesía entre sí era igual, pero la burguesía y el proletariado, digamos, que es el que tiene que vender la fuerza de trabajo, entonces no había igualdad. Por eso mencionamos y decimos que había igualdad, libertad y fraternidad solamente interclases, pero no intraclases, es decir, entre los mismos burgueses. Pero entre la burguesía y el proletariado, que se constituye como libre de los medios de producción, no había tal equidad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, es un hito importante de mencionar porque efectivamente permite una revisión de lo que va a significar el liberalismo como base fundamental del capitalismo en el mundo, que es lo que vamos a hablar en el siglo XX, y por ello, pues, un hito fundamental importante. Es una revolución burguesa, liberal, que marca ciertamente los fundamentos de las naciones modernas y del sistema capitalista. Les agradezco mucho por su atención. Un fuerte abrazo.